desglosar el día de hoy es publicado en el New England el 17 de julio, en el que evalúa la dexametasona en pacientes hospitalizados con COVID. Esto es un reporte preliminar del estudio Recovery. ¿Cuál va a ser la idea del plan de trabajo? Vamos a hacer una introducción breve con respecto a lo que tenemos de COVID y glucocorticoides. Posteriormente hacemos el desglose del artículo por medio de los métodos, los desenlaces, el análisis estadístico, los resultados, la discusión y las conclusiones que los autores proponen, y finalmente haremos un análisis crítico basado pues en las guías JAMAS y unas conclusiones generales. Entonces, como sabemos, esta es una enfermedad pues, que realmente hoy día ha impactado a nivel mundial. Sabemos que el espectro de la enfermedad, en la mayoría de las veces, casi que el 90%, va a ser una enfermedad leve. Va a haber un porcentaje restante, 10-15%, que van a requerir en algún momento hospitalización. Finalmente, un 5% requerirán pues, una atención en la unidad de cuidados intensivos. Y dentro de la literatura, lo que mencionan es que incluso en informes como en el Reino Unido, la tasa de letalidad ha sido aproximadamente el 26%, e incluso ha venido aumentando hasta en un 37%, específicamente en esos pacientes que requieren UCI, que se sometieron a una ventilación mecánica invasiva. Sabemos que dentro de las características fisiopatológicas de estos pacientes con COVID grave, sobre todo lo que predomina es ese proceso pulmonar con compromiso extenso en la radiología, y en la autopsia vemos cómo hay daño alveolar difuso e infiltrados inflamatorios, y todo ese daño a nivel endotelial que lleva a trombosis microvascular. De tal forma que se han tratado de mirar diferentes terapias que ayuden a esta parte en el manejo de COVID, y se ha demostrado, aunque se ha demostrado que el remdesivir acorta el tiempo hasta la recuperación en este tipo de pacientes, realmente no ha habido un medicamento que demuestre realmente que reduzca la mortalidad en ellos. Esto es una propuesta, creo que ya algunos la hemos visto, una propuesta de cómo sería la evolución clínica en este tipo de pacientes. Sabemos que inicialmente en la primera semana hay una fase donde hay una respuesta viral, una fase pues de replicación del virus, que se va a ver expresado en los síntomas clínicos que conocemos, de síntomas constitucionales, de fiebre, de tos, de cefalea, etcétera, y unos signos clínicos inicialmente como la linfopenia. Va a haber un incremento del tiempo de protrombina y incrementos leves del dímero D y la lactato deshidrogenasa. Más o menos como entre el día 5, entre el día 7, el paciente puede empezar a hacer una hipoxemia que se va a ver expresada en disnea, en disminución pues, de la PAFI menor de 300, y empiezan a haber unos cambios, unas anormalidades a nivel de la radiografía de tórax, e incluso empiezan a haber otras alteraciones pues, de marcadores. Finalmente, esta fase, después de los 7 días, después de la semana, se conoce pues como fase pues de lesión pulmonar, y más o menos después de esta segunda semana empieza a haber un mayor predominio de la respuesta inflamatoria, sobre todo dado por la respuesta inmune, donde finalmente se va a expresar como un SRA, shock o falla cardíaca, y vemos cada uno de los marcadores inflamatorios pues elevados. De tal forma que incluso en la literatura mencionaban que en la fisiopatología, en la evolución clínica de las neumonías virales como influenza, el SARS, se ha propuesto que posiblemente esta respuesta inmune del huésped va a desempeñar un gran papel y muy clave en los efectos fisiopatológicos de esa falla orgánica, y que va a haber un subgrupo específico de pacientes que van a tener marcadamente elevado esos marcadores inflamatorios como PCR, interleucina 1, interleucina 6 y la ferritina. De esta manera, viendo esta propuesta, tratan de hacer unas terapias, evalúan unas terapias específicas. En este caso, como vimos, lo que vamos a ver es que los corticosteroides tratan o los proponen para evaluar el efecto que tiene la respuesta inflamatoria de estos pacientes, viendo cómo ellos inhiben toda esta cascada de liberación de interleucina. Sin embargo, propuesta que también mencionaban era que posiblemente, teóricamente, podría pues como disminuir el aclaramiento pues, del virus. Entonces, ¿qué tenemos en cuanto a glucocorticoides y COVID-19? Más o menos desde que inició pues, la pandemia, en los estudios descriptivos, esto fue uno de los primeros publicados en JAMA, donde se evaluaron 138 pacientes. Eso fue publicado en el 7 de febrero. Ellos intentaron definir cuáles eran esas características clínicas que tenían estos pacientes. Vemos cómo dentro de los tratamientos que ellos tenían, la parte de la terapia con glucocorticoide, casi que la mitad de los pacientes, vemos como el 44.9% recibían en algún momento glucocorticoides, y vemos que los pacientes que estaban en UCI, casi que el 72% eran los que realmente recibían esta parte de la terapia. El 28 de febrero siguieron saliendo otros estudios descriptivos como este en el New England, ya con más pacientes. Vemos que fueron alrededor de 1099 pacientes, y cuando nos vamos dirigidos a la parte de glucocorticoides,
vemos como el 18.6% del total de esos 1.099 pacientes recibieron glucocorticoides y precisamente los pacientes que tenían mayor gravedad de la enfermedad, hasta el 44.5% recibían estos esteroides y el 52.2% presentaban el desenlace de muerte. Además, hasta el 8.3% de esos pacientes que recibían glucocorticoides necesitaban ventilación mecánica invasiva y hasta el 16.2% de los que lo habían recibido también necesitaban pues admisión a la UCI. Posteriormente, más o menos como para el 9 de marzo, salió este estudio retrospectivo también en donde evaluaron cuáles fueron esos factores de riesgo y curso clínico de estos pacientes. Vemos que los glucocorticoides también los presentaban pues como en el 30% y principalmente en aquellos que no sobrevivieron, aquellos que presentaron el desenlace de mortalidad, más casi que la mitad habían recibido esta terapia. En resumen y en general lo que se ha visto en la serie de casos en los estudios descriptivos hasta ese momento era que entre el 30 al 70% de los pacientes con COVID-19 habían sido tratados con glucocorticoides. Posterior a esto, el 13 de marzo sale este estudio publicado en JAMA, donde miramos los factores de riesgo que se asociaban a que el paciente desarrollara SDRA y muerte en los pacientes con neumonía y COVID. Esto fue un estudio de cohorte retrospectivo. Se realizó en 201 pacientes que tenían neumonía en Wuhan, China, más o menos entre diciembre, enero, un mes de reclutamiento y el seguimiento hasta el 13 de febrero en esos pacientes que desarrollaron SDRA. Vemos cómo la metilprednisolona fue recibida hasta en el 30% de estos pacientes. Ellos lo que hicieron fue dividir estos como tal en los que desarrollaron SDRA y los que no desarrollaron SDRA. Vemos como dentro de los que desarrollaron SDRA fue la mayor parte que recibió metilprednisolona, hasta un 60% aproximadamente. Y de estos que tenían SDRA, cuáles se habían muerto y cuáles no habían fallecido. Vemos como los que no habían fallecido, la mayoría, el 67.5% versus el 52%, habían recibido pues terapia con metilprednisolona. A partir de ahí, esto fue uno de los primeros estudios que empezó a sugerir que posiblemente la metilprednisolona versus el paciente que no recibía metilprednisolona reducía la mortalidad con un HR de 0.38, es decir, una reducción casi que del aproximadamente el 62% en estos pacientes. Luego empiezan a haber una serie de comentarios, incluso eso fue uno publicado por el doctor Russell en la revista de Lancet, donde ellos empezaron a ver en base a lo que había de evidencia con los virus, las neumonías virales como el MERS, el CORS, el SARS-CoV, la influenza, el virus sincitial respiratorio, empezaron a ver cuáles habían sido los desenlaces que se habían tenido cuando esos pacientes iniciaron terapia con glucocorticoides. Vemos como en el MERS se había asociado con retraso en el aclaramiento del RN viral con un HR de 0.4, y en los pacientes que habían tenido SARS-CoV también había, aparte de la disminución del aclaramiento del RN, habían tenido un aumento de psicosis, sobre todo asociado con las dosis altas acumulativas durante la terapia, complicaciones como diabetes hasta el 35%, estos pacientes habían llegado a tener diabetes inducida por los glucocorticoides, necrosis avascular hasta en el 30% y hasta en el 75% se habían también informado sobre la aparición de osteoporosis. La influenza, al parecer el uso de glucocorticoides se asocia con aumento de la mortalidad, con un RR incluso de 1.75 en diferentes metaanálisis. Y finalmente el virus sincitial respiratorio, realmente no había como un efecto clínico o beneficio con respecto a los glucocorticoides. Finalmente, en base a esto, los autores de esta parte mencionaban que no existía algún tipo de razón como para nosotros pensar que en este tipo de infecciones de COVID se beneficiaran de glucocorticoides y que posiblemente era más el daño que se podría mencionar en ellos, y finalmente dicen que no debería utilizarse en estos pacientes. A partir de ahí se encuentran varios resúmenes con respecto a las guías. Este fue uno publicado el 13 de mayo, en donde vemos cómo cada uno de los países empieza a generar unas recomendaciones específicas referente al uso de glucocorticoides, y vemos cómo la OMS tiene como de entrada que contraindica la terapia con glucocorticoides. Cuando uno se va y mira la evidencia en la cual ellos se basan, realmente todos estos son estudios donde también se mencionan al SARS, al MERS, a influenza, y se ve que han aumentado los riesgos pues como tal, pero no hay ninguna evidencia directa con respecto a COVID. Italia, llamativamente, a pesar de que no recomienda los glucocorticoides, ellos sí empiezan a mencionar que posiblemente una dosis baja de dexametasona se podría considerar en los pacientes que tuviesen, en este caso, SDRA confirmado y con indicación clínica pues de UCI. Cuando uno se va a la evidencia, realmente lo que se basa en ellos es en el estudio de Villar, publicado
en Lancet este año, en el 2020, donde se manifestó pues que el SRA, pacientes que no tenían COVID, pues el uso de dexametasona podría mejorarles. Y posteriormente en cada uno de los países, realmente la recomendación es evitar los glucocorticoides, pero vemos que en la mayoría de estos no había como ningún tipo de evidencia que soportara esta parte pues como de las recomendaciones. Posteriormente, este señor Lian Shan, viendo el comentario de Russell, lo que dice es en contra, dice que el hecho de que no haya una evidencia concluyente no debería ser una razón como para que nosotros abandonemos el uso de glucocorticoides en este tipo de pacientes y que realmente se debería esperar estudios de ensayos clínicos para definir realmente una recomendación a favor o en contra. Dentro de los estudios posteriores también, este está en abril, fue un estudio observacional en dos hospitales en Wuhan, China, perdón, entre el 29 de enero y 24 de febrero. Fueron 31 pacientes, vemos que realmente fueron muy poquitos los pacientes. Lo que se indicó en el protocolo fue iniciar 40 miligramos de metilprednisolona una o dos veces al día dentro de las 24 horas posteriores a que el paciente había sido ingresado, y realmente los desenlaces que ellos buscaron fue más que todo la parte de virología, como tiempo de eliminación del virus y la duración entre cuánto se recuperaba el paciente y la duración de la estancia hospitalaria. Vemos que la mayoría de los pacientes fueron realmente muy jóvenes, el promedio fue solamente 39 años de edad, la mayoría fueron hombres y únicamente la comorbilidad principal que estaba era como la hipertensión, y solo 11 pacientes habían recibido realmente glucocorticoides, y ellos lo que definieron fue que no había diferencias en cuanto a la duración de la recuperación clínica, la estancia hospitalaria o el tiempo de eliminación del virus, pero realmente fue un estudio pues con muy poquita muestra. Posteriormente, el 19 de mayo, está también este estudio publicado en la ITSA que evalúa un curso corto de corticosteroides en pacientes con COVID. Fue un estudio cuasi experimental, es decir, aquellos estudios que se conocen como de antes y después, pacientes que habían sido hospitalizados en un tiempo previo en el que se había protocolizado el uso de glucocorticoides versus los que después ingresaron cuando se hizo un protocolo de uso de glucocorticoides. Fue un estudio multicéntrico en Michigan, incluyeron 213 pacientes que tenían COVID moderado o severo, y los pacientes se asignaron a una terapia estándar versus una terapia estándar asociada con metilprednisolona. ¿Cuál fue el protocolo que ellos pusieron? De metilprednisolona, un ciclo corto de aproximadamente solo durante 3 días, de 0.5 o 1 miligramo por kilo día en dos dosis como tal. ¿Cuáles fueron, qué características tenían esos pacientes como para considerar que se beneficiaban de ese protocolo de metilprednisolona? Era que tuvieran un oxígeno mayor a 4 litros por minuto al momento de ser admitidos, o que tuvieran necesidades crecientes de oxígeno a medida que ellos fueran ingresando desde la línea de base. Realmente no son muy específicos de mencionar cuál fue el aumento del porcentaje pues, que necesitaban, y la necesidad o no de admisión a UCI. Desenlaces, miraron cuál era la necesidad de que esos pacientes que estaban en sala general se trasladaran a la UCI, cuál era el desenlace de que progresara una falla ventilatoria que requiriera ventilación mecánica, y la mortalidad por cualquier causa, y el seguimiento se hizo pues más o menos por 14 días aproximadamente. ¿Qué se encontró? Realmente que dentro del desenlace compuesto primario vemos que el inicio temprano de la metilprednisolona se asoció con un 34.9% de muerte en estos pacientes versus el 54.3% de los pacientes que habían recibido terapia estándar, y lo mismo fue con requerimiento de requerimiento de ventilación mecánica y el escalonamiento pues a la UCI. Vemos que el inicio temprano al parecer disminuía la necesidad de esta. Y dentro de las causas de ventilación, igualmente el 28.8% versus el 44.4%. Los demás desenlaces secundarios realmente no fue estadísticamente significativo, a excepción de la media de hospitalización, de la duración de la hospitalización. Ellos mencionaban que acortaron de 8 días versus a 5 días en los pacientes que se habían iniciado metilprednisolona. Sin embargo, cuando uno se va y mira las características basales de estos pacientes, vemos que en la terapia estándar la mayoría de estos pacientes presentan la mayor comorbilidad, y no es muy claro realmente si hubo un ajuste con respecto a esto. Incluso ellos dicen que les pareció un poco difícil, de acuerdo pues como por la naturalidad que tiene el estudio, que fue casi experimental. El 6 de julio, que esta es una de las publicaciones más recientes con respecto a los glucocorticoides, es una revisión sistemática y un metaanálisis sobre la eficacia y la seguridad de los glucocorticoides en COVID, relacionado o no con la neumonía, con influenza, con otras infecciones. Ellos hicieron la recolección de datos en todas esas bases de datos que ustedes observan. La fecha desde que se inició fue desde que se inició la pandemia hasta el 19 de abril del 2020, y también revisaron los artículos que estaban preimpresos hasta el 25 de abril. Y hicieron una búsqueda extensa también en bases de datos chinas que ustedes observan en pantalla. ¿Qué se incluyeron? Ensayos controlados, aleatorizados, estudios de cohortes, casos y controles, comparaban glucocorticoides
versus el que no recibió glucocorticoides tanto en COVID, SARS, MERS, y lo que evaluaron fue la mortalidad, duración de la estancia en UCI, duración de la estancia hospitalaria, la necesidad de ventilación, la duración de la misma, si había o no alteración en la eliminación del ARN viral, la hiperglicemia grave, si había infección o no, debilidad neuromuscular y sangrado gastrointestinal. Entonces, cuando uno se ve acá, este metaanálisis lo que hace es dividir como por grupos la evidencia clínica que había. Entonces, ellos miran, hay un grupo en donde mencionan qué pasa entre corticoides en pacientes que tienen COVID y SRA, pero en estudios observacionales. Cuando uno va y mira, lo que ellos mencionan es al estudio WU, que fue el primero que nos sugirió que les mencioné sobre la metilprednisolona, donde realmente solo la recibieron 84 pacientes, y realmente cuando uno se va a ver los efectos relativos estimados para la parte de mortalidad, solo se vio que hay una HR de 0.41, pero realmente es una calidad de evidencia muy baja y realmente sigue incierto el efecto de los corticoides en cuanto a la mortalidad en estos pacientes. El otro grupo era corticoides en pacientes que tuviesen COVID, pero que no tuvieran SRA. En base a estudios observacionales, vemos cómo ellos citan a dos autores, incluso uno de los iniciales, en donde se vio cuál era el efecto de estos pacientes y del glucocorticoides en estos pacientes, y se vio que realmente no estaban a favor del uso de glucocorticoides. Es más, la mortalidad en este tipo de pacientes fue incluso con un HR de 2.3, con un intervalo entre 1 a 5.29. Posteriormente está el grupo de corticoides y mortalidad en pacientes que tenían SRA, pero que no tenían COVID, y estos son los estudios experimentales en los cuales ellos se basaron. Y realmente lo que ustedes ven en pantalla es que se basan son en estudios que no, pues previos a la pandemia, y realmente el estudio que tenemos actualizado es el de Villar, que solamente fue el que les mencioné al inicio, que incluso los italianos también se basaron, que fue el de síndrome de dificultad respiratoria con dexametasona. Vemos que realmente el RR fue de 0.72 en favor pues del uso de glucocorticoides. Posteriormente, el 18 de junio está este estudio que realmente aún sigue en curso, incluso está preimpreso, todavía no está pues como realmente publicado del todo. Es un ensayo multicéntrico, parcialmente aleatorio, ya les explicaré el porqué, abierto, que se realizó en 5 hospitales de España. Realmente lo que miraron era eso, cuál era el efecto de los glucocorticoides en pacientes que tuviesen COVID moderado a grave, y el protocolo que pusieron fue dar metilprednisolona 40 miligramos cada 12 horas por 3 días, y luego continuar 20 miligramos cada 12 horas por 3 días. Los desenlaces parecidos a los que siempre han evaluado: mortalidad, traslado sin necesidad de ventilación mecánica. Realmente lo que ingresaron acá fueron mayores de 18 años que tuviesen toda la confirmación pues, de SCOV, y que tuvieran duración de síntomas de por lo menos 7 días, con una PAFI que ellos mencionan acá menor de 300, una SAFI menor de 400, o que tuviesen al menos 2 criterios de la escala de Brescia que se propuso en Italia para estratificar a estos pacientes, y dan un perfil que ellos llaman como de hiperinflamación, una PCR mayor de 15, un dímero de mayor de 800, ferritina mayor de 1000, interleucina mayor de 20. Fueron excluidos pues, realmente los pacientes que estuvieran intubados en ese momento, que requirieran diálisis o que fuesen hospitalizados en la UCI, que tuvieran algún tipo de indicación o contraindicación de uso de glucocorticoides. ¿Qué pasó con esto? Inicialmente los brazos que ellos dijeron, que por eso mencionan que parcialmente aleatorizado, ellos hicieron un grupo o un brazo de preferencia según el médico tratante definiera si se beneficiaba o no ese paciente de de metilprednisolona, pues lo asignaba a ese grupo, y otros 2 grupos en donde realmente sí se había aleatorizado los pacientes a metilprednisolona versus los pacientes al tratamiento control. ¿Qué se vio realmente en desenlaces? Se vio que hay una reducción en estos pacientes, incluso del 34% versus el 48%, con un intervalo que va entre 0.41 y 1.18. Realmente ninguno fue estadísticamente significativo. Limitaciones: el pequeño tamaño de muestra. De hecho, sabemos, como les mencionaba, es un análisis por ahora provisional de un ensayo en curso, realmente no tiene el poder como para poder hacer esta asociación en cuanto al tratamiento, y hubo muchas diferencias en cuanto al tratamiento que recibieron en cada uno de los hospitales, y la inclusión de ese brazo preferencial de que el médico miraba a ver qué pacientes se beneficiaban del glucocorticoide, pues también pudiese haber sesgado alguna parte. Entonces, habiendo visto como realmente lo que teníamos antes en cuanto a glucocorticoides y el estudio de recovery, vamos a desglosar realmente que fue uno de los más importantes hasta el momento.
¿Qué pasó con este estudio? Este estudio es un ensayo controlado, abierto, aleatorizado, que realmente lo que evaluó fue los efectos de las posibles terapias que hasta el momento teníamos para pacientes hospitalizados con COVID. Fue realizado en 176 organizaciones, pues de ahí hospitales del Reino Unido. Está vigilado pues por la parte del Departamento de Medicina de Nuffield de la Universidad de Oxford, y básicamente evaluó aproximadamente 5 brazos, de los cuales ustedes ven ahí que estaba dexametasona, hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir, acitromicina, tocilizumab o plasma convalescente. Esto es que ustedes ven acá, lo que es dexametasona, hidroxicloroquina y lopinavir, ya se detuvo el brazo, es decir, ya tenemos el análisis de estos medicamentos, y hasta ahorita todavía siguen pues como en curso lo que es acitromicina y tocilizumab. El diseño, pues sabemos que se obtuvo un consentimiento previamente o pues, según el representante legal, si no se podía dar el mismo. El ensayo fue aprobado pues por el Comité de Investigación de Cambridge East, y los financiadores dicen que no tuvieron ningún tipo pues como de papel en el análisis, en la publicación, en la aprobación pues como del manuscrito. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión de estos pacientes? Entonces eran pacientes que tuviesen una edad mínimo de 18 años. Posteriormente ellos mencionan que ya como que se cansaron de ese límite de edad, y lo que lo hacen en el 9 de mayo es quitar los 18 años, incluso incluyeron pacientes hasta 16 años, que estuviesen hospitalizados con sospecha clínica o que tuviesen la confirmación por infección por SARS-CoV mediante PCR, y que según los antecedentes no tuvieran algún tipo de enfermedad que pudiese poner al paciente en riesgo sustancial si participase pues en el ensayo. También incluyeron mujeres embarazadas e incluso en lactancia. ¿Cuáles fueron esos criterios de exclusión? Ellos identificaron aquellos pacientes que en caso tal de que no hubiese disponibilidad del tratamiento que se les iba a dar, esos pacientes no fueron incluidos, y si el médico, el tratante, miraba que creía que los glucocorticoides en ese paciente no estaban indicados por algún tipo pues de reacción adversa, o que realmente estaban indicados para un paciente específico. ¿Cómo se hizo la aleatorización? Ellos hicieron una recolección de datos de manera, en una web, de manera virtual, una cosa como se conoce como en plataforma, y lo que hicieron fue obtener datos demográficos de las enfermedades, de los tratamientos. La aleatorización se realizó con un sistema basado también en la web, que ellos refieren que hubo ocultación en la asignación, y se realizó la asignación 2 a 1 a 1 a uno de los brazos del tratamiento asociado con la atención habitual. Acá vemos cada uno de los brazos a los cuales el recovery pues estaba siendo evaluado. Vemos como lopinavir, ritonavir a una dosis de 400 a 100 miligramos vía oral por sonda nasogástrica cada 12 horas durante 10 días. El corticosteroide escogido fue la dexametasona. Vemos que cuando ellos mencionan qué tipo de dexametasona, ellos dicen que el líquido oral o el preparado intravenoso de 6 miligramos una vez al día durante 10 días. Y en los pacientes que estaban en embarazo, que se habían logrado incluir, más o menos fue como de 6, la dosis era prednisolona de 40 miligramos vía oral, o hidrocortisona 80 miligramos 2 veces al día intravenoso. La hidroxicloroquina también se dio por 10 días, las primeras 24 horas 4 dosis, y las siguientes 9 días una dosis cada 12 horas, y acitromicina 500 miligramos vía oral o sonda nasogástrica o intravenosa una vez al día, también durante un total de 10 días. ¿Qué fue lo que se hizo? Se hizo una asignación a un brazo de un tratamiento estándar habitual, luego el tratamiento estándar habitual más la dexametasona, y el otro brazo pues con otro tratamiento adecuado que estuviera activo. ¿Qué debían hacer ellos? Ellos debían completar ese seguimiento en el formulario que tenían en línea, por lo menos hasta que el paciente fuera dado de alta, o si habían fallecido en los siguientes 28 días después de que se hiciera la aleatorización, o hasta 6 meses después de la misma. Lo que ocurriese primero, lo que ellos tenían, lo que ocurriese primero, perdón, era lo que primero ellos tenían pues que registrar. Hicieron todo el registro de información de la adherencia, cuáles fueron los tratamientos recibidos, la duración desde el ingreso, si recibieron o no soporte respiratorio, qué tipo de soporte respiratorio, y la necesidad o no de soporte renal. ¿Cuáles fueron los desenlaces que ellos empezaron a evaluar? El desenlace primario, el que ellos evaluaron, fue mortalidad por todas las causas dentro de los siguientes 28 días posteriores a que se hizo la aleatorización, y entre los desenlaces secundarios tenemos tiempo hasta la alta hospitalaria, y en aquellos pacientes que estaban ingresados y que en ese momento tenían oxígeno pero que aún no están con ventilación, se evaluó cuál era el desenlace de haber progresado a ventilación mecánica invasiva o necesidad de ECMO o muerte, mortalidad por causas específicas, la necesidad de hemofiltración o hemodiálisis, que presentaran o no arritmias cardíacas, y el uso y la duración de la terapia pues de la ventilación. Entonces ellos habían propuesto una diferencia de aproximadamente del 4% en los dos grupos, y para esa diferencia del 4% en los dos grupos, el comité se había reunido y determinó que para
determinó que si la mortalidad de 28 días ellos la estimaban en aproximadamente el 20%, ellos iban a necesitar de al menos 2.000 pacientes en el brazo de dexametasona y 4.000 pacientes en el brazo del tratamiento habitual. Todo esto con la idea de que proporcionara una potencia de al menos el 90% para una P de 0.01 y una reducción proporcional clínicamente relevante del 20%. Finalmente, el 8 de junio del 2020, el brazo 4, que es el de la dexametasona, se paró por obtener los 2.000 pacientes, incluso se obtuvo 2.104 pacientes. Dentro del análisis estadístico de los desenlaces que se utilizó, en el desenlace primario de mortalidad de 28 días se usó una ración de regresión de Cox para estimar esa tasa de mortalidad, y esos pacientes que no habían sido seguidos durante 28 días hasta el momento del corte, que fue el 6 de julio, esos pacientes que no se conocieron, pues fueron censurados para esa fecha, y el día 29, incluso si el paciente se le había dado de alta. Se realizaron curvas de Kaplan-Meier para mirar la mortalidad acumulada de esos 28 días, y también se hizo una regresión de Cox para los desenlaces secundarios como de alta hospitalaria. Dentro del análisis también hicieron como unos grupos preespecificados, un análisis por subgrupos de acuerdo a las siguientes variables, que era la edad, el sexo, el nivel de soporte respiratorio, los días desde que había iniciado los síntomas y el riesgo de mortalidad a los 28 días. Todos esos estimaron tasas de mortalidad para el desenlace como tal, y todos los análisis fueron realizados por un análisis de intención a tratar. Dentro de los resultados que tenemos, entonces dentro del reclutamiento fueron en total 11.303 pacientes que fueron reclutados, de los cuales 1.948 fueron excluidos por lo siguiente: un 3% fue porque en ese momento el hospital, como les mencionaba, no tenía disponible la dexametasona, entonces no los incluyeron, y el 15% fueron porque realmente no tuvieron pues como los criterios de elegibilidad para ingresarlos. 9.355 pacientes finalmente fueron aleatorizados. De estos, 2.930 se asignaron a recibir cualquier otro tipo de tratamiento activo de los brazos que les mencioné, y 6.425 pacientes realmente fueron asignados entre dexametasona y el tratamiento usual. Vemos como 2.104 fueron para dexametasona y 4.321 fueron para el tratamiento usual. De todos estos, ellos mencionan que los 2.079 pacientes que recibieron dexametasona, el 95% logró recibir el medicamento, y que incluso en el brazo del tratamiento estándar, de estos 4.278, hasta un 8% llegó también a recibir parte de esta terapia. Y finalmente lo que se hizo sí fue un análisis por intención a tratar, donde evaluaron los 2.104 pacientes del total de dexametasona y los 4.321 los pacientes que estaban pues en tratamiento usual. ¿Qué vemos dentro de las características de base de estos pacientes? Entonces vemos que está el grupo de dexametasona, el grupo de tratamiento usual, y vemos que también hay un grupo en cuanto al, dependiendo del soporte respiratorio. Vemos que la media de edad en promedio de estos pacientes fue entre 66 y 65 años. La distribución, ellos hicieron una clasificación de acuerdo a la edad: menores de 70, entre 70 y 79 años, y mayores de 80. Vemos como la mayoría de los pacientes dentro del grupo, dentro de la población que ellos ingresaron, casi que más de la mitad, la mayoría tenían menos de 70 años, y posteriormente entre 70 y 79 y 80. La mayoría fueron hombres, hasta el 64%. La mediana de días desde el inicio de los síntomas en los dos grupos fue entre 8 y 9 días, y la mediana de los días de hospitalización que llevaban eran por lo menos 2 días. Dentro del soporte de respiratorio que ellos tenían, vemos que la mayoría de los pacientes que incluyeron en este estudio, el 60% aproximadamente, tenían oxígeno únicamente. Luego le siguen frecuencia los que no tenían oxígeno en un 24%, y por último en frecuencia en un 15% los que tenían ventilación mecánica invasiva. Al ver esta distribución de acuerdo al soporte respiratorio, vemos como la mayoría de los pacientes que estaban en ventilación mecánica invasiva eran más jóvenes con respecto a los que no tenían oxígeno. Vemos que tenían 59 años estos y 69 años los que no recibían oxígeno. Vemos que dentro de cada una de las edades, principalmente los pacientes que tenían menos de 70 años también estaban en el grupo de la ventilación mecánica invasiva. En promedio entre el 22-15% estaban entre los 70 y 79 años, y vemos que en los grupos de ventilación mecánica invasiva solo el 2% de los pacientes eran mayores de 80 años, a diferencia del 35% de los que no estaban recibiendo oxígeno como tal. Dentro de las características también eran más frecuentes los hombres en el grupo de ventilación mecánica, y los días desde el inicio de los síntomas fueron
aproximadamente 13 días, mucho mayor pues en el grupo de ventilación mecánica versus los que no estaban recibiendo oxígeno en ese momento, solo llevaban 6 días pues del inicio de los síntomas, y llevaban, en cuanto a hospitalización en promedio, llevaban más días, obviamente los pacientes que estuvieran bajo ventilación mecánica en aproximadamente 5 días, y 2 días entre los que recibían únicamente oxígeno o los que no recibían oxígeno. Dentro de las comorbilidades que tenemos que más de la mitad de los pacientes tenían algún tipo de comorbilidad, vemos que el 56% tenían algo de base. Las principales 3 enfermedades que tenían ya de base era la diabetes, la enfermedad cardíaca y la enfermedad pulmonar crónica, entre el 25 o 20% en total. Dentro de la tuberculosis y VIH, enfermedad hepática de entre el 1 o el 2% en la población, y de enfermedad renal vemos que había un 8% en los dos grupos. Para ese momento, más del 80%, el 85% habían tenido una prueba positiva para SARS-CoV en los dos grupos, solo entre el 10-12% la tenía negativa y menos del 1% estaban como en espera de definir el resultado. Vemos en cuanto al grupo de soporte respiratorio, entonces que la mitad efectivamente tenían algún tipo de comorbilidad, las principales que les mencioné, al igual que en el grupo. Y vemos que la mayoría también pues tenían SARS-CoV positivo, incluso en el 94% de los pacientes se había confirmado los pacientes que tenían ventilación mecánica invasiva. Entonces, en cuanto al seguimiento, ellos mencionan que el seguimiento fue casi que completo. Se hizo el seguimiento de los 6.418 pacientes hasta el 99.9% de seguimiento. Ellos dicen que solamente hubo unas pérdidas de 0.1% y que el 95% de esos pacientes del brazo de dexametasona lograron recibir alguna dosis de la misma. Vemos acá en el cuadro cuáles fueron cada uno de los porcentajes de la cantidad de pacientes que lograron recibir las dosis de los medicamentos, y la mediana duración del mismo fue aproximadamente de 7 días. ¿Qué se encontró en los desenlaces? Que el desenlace para mortalidad a los 28 días fue de 22.9% en el grupo de dexametasona versus el 25.7% en el tratamiento usual, con un RR de 0.83, un intervalo de confianza entre 0.75 y 0.93. Para los desenlaces secundarios, que fue la alta hospitalaria dentro de los 28 días, vemos también el grupo de dexametasona fue de 67.2 versus solo el 63.5%, un intervalo entre 1.03 y 1.17, y la necesidad de ventilación mecánica o muerte vemos como en dexametasona 25.6 versus el 27.3 con un RR de 0.92 para intervalo entre el 0.84 y 1.01. Esa es la distribución según la curva, en donde vemos como hay un RR de 0.83 en la mortalidad global en general para un RR de aproximadamente 17%. Vemos como los pacientes con ventilación mecánica invasiva, que fue realmente el subgrupo donde mayor se vio realmente como la diferencia, fue con un RR incluso con una reducción pues que uno pensaría casi que el 36% en estos pacientes. En el subgrupo que necesitaban únicamente oxígeno también hubo una reducción de aproximadamente el 18%, y los pacientes que no recibieron oxígeno realmente vemos que no hubo una diferencia estadísticamente significativa, y pareciera ser que incluso está en contra pues como del uso de esto como tal, no parecía haber un beneficio. Dentro de ese análisis especificado, como les mencionaba, realmente lo que ellos decían era que se esperaba ver una diferencia, como les dije, del 4% al menos. Vemos que la mortalidad en general global fue un poco menos de lo que ellos habían propuesto. Vemos que la diferencia entre 22.9 y 25.7 fue aproximadamente 2.8 o 3%, y uno esperaría encontrar la misma tendencia con respecto a los demás grupos. Uno esperaría encontrar que también la ventilación mecánica se comportara de la misma manera, que realmente fue incluso el grupo donde mayor beneficio se encontró. Vemos que incluso hay una diferencia, una reducción absoluta casi que del 10% en ellos. Los que estaban recibiendo únicamente oxígeno, vemos también que hay una diferencia aproximadamente solo como del 3%, y los que no estaban recibiendo oxígeno, vemos como no hay un beneficio realmente en estos pacientes, y pareciera ver incluso posiblemente, aunque no fue estadísticamente significativo, pudiese haber incluso estar en contra pues como del uso del tratamiento en estos pacientes. Dentro de esos desenlaces de subgrupos que se vio, vemos como según la edad fueron clasificados. Vemos como el mayor beneficio se encontró incluso también en los pacientes que fuesen menores de 70 años. Pareciera haber un nuevo beneficio pues, que no fue estadísticamente significativo en esos pacientes entre los 70 y los 80 años. Y vemos muy importante esta parte acá, y es el beneficio en los pacientes que tenían inicio de los síntomas entre menos de 7 días y mayores de 7 días. Y vemos que aparentemente pareciera ser que es más beneficioso en esos pacientes que llevan más de 7 días. Sin embargo, parece ser más un resultado según de
acuerdo pues como a los criterios de inclusión, y estos pacientes vemos que la muestra, el tamaño de muestra fue mucho menor los que estaban menores de 7 días pues de los síntomas. Dentro de los desenlaces secundarios que tenemos que también la mayor parte de los que se beneficiaban para el alta hospitalaria entre los 28 días era más a los pacientes que tenían ventilación mecánica invasiva y estaban únicamente con oxígeno. Vemos que aquellos que no recibían oxígeno tampoco tenemos un beneficio claro en ellos. Y dentro del otro desenlace de los pacientes que estaban con necesidad de oxígeno, pero que miran a ver cuál progresaba necesidad de ventilación mecánica o muerte, vemos también que el beneficio únicamente también se mostró para los pacientes que tenían solamente oxígeno, y vemos que no hay beneficio realmente como para los pacientes que únicamente estaban pues con oxígeno. ¿Qué discuten los autores? Dicen que todos estos resultados preliminares dicen es que la dexametasona por hasta 10 días reduce la mortalidad en 28 a 28 días en esos pacientes que estaban recibiendo sobre todo ventilación mecánica invasiva, para una reducción incluso de aproximadamente 1/3 de estos pacientes en cuanto a mortalidad. Y en los que estaban recibiendo oxígeno sin ventilación mecánica, una reducción proporcional hasta 1/5 de ellos. Realmente dice que no hubo una evidencia fuerte pues como para proporcionar algún beneficio en esos pacientes que únicamente pues que no estaban recibiendo soporte ventilatorio, que incluso pareciera haber hallazgos con posible daño en este subgrupo, y que el beneficio también pudiese ser claro en los pacientes que estaban tratados más de 7 días desde el inicio de los síntomas, sobre todo por ese componente del daño pulmonar que les mencionaba, la propuesta inicial que mencionaba, pues que después de esos días tenía la fase mayor de inflamación. Y aproximadamente el 15% de los pacientes que estaban en la población del estudio en el Reino Unido pues se habían inscrito pues como con esta enfermedad, y se ha visto que el uso del glucocorticoide no solamente ha sido debatido en este momento en COVID, sino también, como vimos, en otras enfermedades virales. Entonces, realmente la evidencia para apoyar o desalentar los glucocorticoides en estas condiciones realmente ha sido muy débil por toda la heterogeneidad que ha tenido los estudios, la heterogeneidad también en las dosis, en las afecciones médicas y en el tipo de estudios que se estaban realizando. Parece ser que las dosis altas pueden incluso ser más dañinas que útiles, al igual que posiblemente ellos mencionan que se relacione más con el momento en que se dé la replicación viral o no, y que el mayor beneficio de la dexametasona en cuanto a mortalidad se lo dan a esos pacientes que tengan realmente un soporte ventilatorio después de la primera semana. Entonces, haciendo un análisis en cuanto guiado pues a las guías JAMAS que tenemos. Entonces, las primeras preguntas que nos tenemos que hacer es si los grupos de control o intervención empezaron con un mismo pronóstico. Entonces, fueron los pacientes aleatorizados, sí, como vimos dentro de la metodología, los autores utilizaron por medio de un sistema web la aleatorización a cada uno de los brazos específicos. Si la aleatorización fue oculta, ellos dicen que sí, la asignación a cada uno de los brazos fue de manera oculta, y si los pacientes en los grupos de estudios fueron similares respecto a los factores pronósticos conocidos, digamos que cada una de las diferencias que podrían ser relevantes o que podrían tener importancia en ellos es la diferencia que hubo en la edad de promedio más o menos de 1 año, por lo cual ellos lo que hicieron hacer, les dieron hacer fue un ajuste en donde vemos que en el lado derecho, en la columna derecha, tenemos el ajuste, tenemos como los hallazgos del RR crudo o el RR que no tiene el ajuste para la edad, vemos como tiene un RR global de 0.87, y cuando uno hace el ajuste de esas variables por edad, que sería en esta columna de la izquierda, vemos cómo se reduce el RR a 0.83, al igual que cada uno de los subgrupos como ustedes ven ahí. Entonces, digamos que de tal forma, de alguna manera pudiese haber diferencias en la edad, pero no afectar pues como los desenlaces del estudio como para darle importancia. Si se mantuvo o no el balance pronóstico durante el estudio, hasta qué punto fue cegado como tal. Como sabemos, fue un estudio abierto, de entrada pues no va a estar cegado. Sin embargo, pareciera ser muy difícil que el desenlace, que es mortalidad, pues pudiese ser modificado por esta parte, a pesar de que las cointervenciones sí pudiesen haber, digamos que tenido algún tipo de alteración, pero realmente los desenlaces son muy poco probables pues, que pudiesen ser modificados. Si fue completo o no el seguimiento. Cuando les mencionaba con respecto al seguimiento de estos pacientes, vemos como dentro de los 2.104 pacientes que ellos habían dicho que habían asignado para el grupo de dexametasona, ellos parten que el 95% habían recibido dexametasona, pero parten de este número que son 2.079, es decir, aquí hay una diferencia de alrededor de 25 pacientes que realmente no es muy claro, no sabemos
muy bien qué fue realmente lo que pasó con estos 25 pacientes en el grupo de dexametasona, y en el grupo del tratamiento usual, donde habían en total 4.321, ellos parten a partir de 4.278, es decir, hay 43 pacientes que tampoco tenemos muy claro y no especifican muy bien qué pasó con estos pacientes. En ese caso, lo ideal en este tipo de estudios es hacer un análisis por sensibilidad y yo hacerme la pregunta de qué tanto daño podría hacerme estas pérdidas en cuanto al desenlace. Entonces, para eso hacemos el análisis de sensibilidad. Ustedes ven acá en pantalla este primer cuadro que es referente a lo que el artículo, los cálculos del artículo que hacen ellos, como les decía, una reducción absoluta de aproximadamente el 3% y un RR de 12% aproximadamente. Entonces, en el caso hipotético de que, o en el caso extremo de que yo mencionara que esas pérdidas de dexametasona se las incluiría al brazo de la dexametasona y que presentan el desenlace, entonces mencionaríamos que ya no serían 482 que mueren en el brazo de dexametasona, sino que le agrego esos 25 pacientes, es decir, ya serían 507 pacientes los que fallecen. Volvemos y hacemos el cálculo y lo que vemos es que hay una reducción absoluta del riesgo del 1% y vemos que la diferencia era acá del 3%. Entonces, realmente puede haber una diferencia baja en cuanto a la reducción de riesgo absoluto, sin embargo, sigue habiendo diferencias en cuanto a mortalidad, un poco menos, pero la hay. Y si en lo contrario, en el brazo del tratamiento usual le agregaríamos esos 43% al desenlace, es decir, ya no se murieron 1.110, sino que se murieron 1.153, hacemos el cálculo y vemos que hay una reducción absoluta de aproximadamente el 4%, también diferente a lo que habían planteado, pero realmente no hay una diferencia que realmente afecte los resultados, de tal forma que podríamos darle un chulo pues a favor del seguimiento. Entonces, de acuerdo a este análisis, podemos inferir que las pérdidas que mencionamos al inicio no pudiesen haber afectado el desenlace y que el RR, incluyendo o no las pérdidas, tanto el grupo de intervención como el grupo control, son realmente cercanos. ¿Fueron los pacientes analizados en los grupos a los que fueron asignados? Sí, realmente los pacientes que inicialmente habían sido asignados a cada uno de los brazos se analizaron, pues hicieron el análisis por intención de tratar, no hubo un cambio entre cada uno de los grupos, ni el de dexametasona ni el de tratamiento usual. Si se detuvo antes el estudio, no, como vemos, el tamaño muestra que ellos habían propuesto 2.000 pacientes, incluso se alcanzó, entonces realmente no hubo necesidad y tampoco hubo pues como detención del estudio previamente. ¿Y cuáles fueron los resultados que ellos obtuvieron o qué tan grande fue el efecto del tratamiento o la estimación pues que se hizo con respecto a ese? Vimos que al hacer el cálculo, vemos que hubo una reducción de riesgo absoluta de aproximadamente el 3%, vemos que para un RR de 0.03, con la diferencia entre el 25.7% que falleció pues en el grupo de tratamiento estándar versus el 22.9% que falleció en el tratamiento del grupo de dexametasona, vemos que el desenlace primario, la reducción de riesgo, la reducción relativa pues de esos pacientes fue de aproximadamente el 12%, menos en el grupo pues, que recibió también el grupo de dexametasona, y el número necesario a tratar en estos pacientes es de aproximadamente 33, es decir, necesitaría tratar al menos 33 pacientes con dexametasona a 6 miligramos intravenoso para que no ocurra el desenlace primario en estos pacientes. ¿Cómo puedo aplicar los resultados de la atención de mi paciente? Entonces, en cuanto a la aplicabilidad, si los pacientes del estudio son similares a los míos, sí, digamos, realmente son pacientes de 18 años que estuviesen hospitalizados y que en el momento tengamos en el hospital pues con confirmación o sospecha clínica de COVID. Si todos los desenlaces fueron importantes para mi paciente, claro que sí, realmente es uno de los estudios que ha demostrado que un medicamento por lo menos impacta en mortalidad y hay una diferencia estadísticamente significativa, y si el posible beneficio supera o no el riesgo de daños y los costos. En este caso hay que tener en cuenta es que todavía nos faltan resultados con respecto a las reacciones adversas o el daño que pudiese tener la dexametasona en este tipo de pacientes en cuanto a las comorbilidades también que tenían, y no sabemos y no es muy claro el beneficio o el daño que pudiese haber en los pacientes no UCI, porque realmente lo que vimos es que esos pacientes se beneficiaban mucho más los que estaban críticamente, los que estaban pues con ventilación mecánica invasiva o que tenían soporte de oxígeno, que uno pensaría que se beneficiarían sobre todo los pacientes que tuviesen un soporte de oxígeno mucho más, una FIO2 mucho más alta. Y los costos, pues sabemos que la dexametasona es uno de los medicamentos fácilmente asequibles y realmente relativamente pues baratos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que pudiese en algún momento incluso llegar a desabastecerse, pero ellos incluso en la parte del estudio, en los estudios también que hemos visto anteriormente, pudiese haber a ayudarse pues con la equivalencia con la hidrocortisona y con otros medicamentos.
Como conclusión, realmente el efecto beneficioso de los glucocorticoides en la infección viral respiratoria por COVID realmente va a depender de la selección del momento y del paciente correcto, como lo vimos. Se recomienda el uso de dexametasona a una dosis de 6 miligramos diarios durante un máximo por lo menos de 10 días o hasta que el paciente se le dé de alta, lo que ocurra primero, y para el tratamiento de sobre todo los pacientes que tengan ventilación mecánica invasiva y en pacientes que requieran oxígeno suplementario pero que no están ventilados mecánicamente. También se sugiere no usar la dexametasona en pacientes que no requieran en ese momento oxígeno suplementario, y no está claro si esa dexametasona realmente sería beneficiosa en unos subgrupos particulares de pacientes, sobre todo según el tipo de soporte respiratorio. No sabemos muy bien cuál sería el que se beneficie entre una cánula nasal versus un Venturi. Pareciera ser que el que tiene mayor FIO2 se beneficia el mismo, pero digamos que tenemos ahí una ausencia pues como para dar una recomendación fuerte a favor. Y por ahora no conocemos tampoco los resultados de los desenlaces secundarios. Como dijimos, es un reporte preliminar. Hay unos desenlaces secundarios importantes que debemos mirar, como la mortalidad por las causas específicas, la necesidad de terapia de reemplazo renal, entre otras, y tampoco conocemos aún los posibles eventos adversos y la eficacia de esa dexametasona en subgrupos específicos de acuerdo a las comorbilidades y a los grupos de edad. Finalmente, uno cuando revisa esta parte de los glucocorticoides en COVID, ve que la evidencia que teníamos realmente era más de estudios observacionales. Hasta ahorita están en proceso varios ensayos, estudios pues experimentales. Vemos como aproximadamente 14 estudios están pues como en proceso, incluso casi todos están en reclutamiento con glucocorticoides, con dexametasona, con hidrocortisona, incluso con budesonida de manera inhalada. Esperemos pues que posiblemente algunos vayan a cancelar, otros van a seguir. Esperemos pues que otros resultados pudiesen haber con respecto a glucocorticoides. Muchísimas gracias.